Pensé que era sonámbulo. Hasta que vi las grabaciones, nunca he sido supersticioso. No creo en fantasmas, ni en energías, ni en nada que no pueda explicarse con ciencia. Siempre he sido así, metódico, lógico, dormía bien, comía bien y vivía solo en un apartamento pequeño pero cómodo. Hasta hace 2 semanas. Fue una noche cualquiera. Cerré el portátil, apagué la luz y me metí en la cama. Estaba agotado, pero cuando desperté, las sábanas estaban en el suelo, la almohada en la cocina y yo estaba de pie en el armario, literalmente dentro, como si me hubiese escondido de algo, o de alguien. Pensé que había tenido una crisis de sonambulismo. Nada grave. Lo busqué en Google, incluso llamé a un amigo médico. Me dijo que no era raro, que el estrés podía provocarlo. Y yo estaba pasando por una racha algo tensa en el trabajo. Quise dejarlo pasar, pero la noche siguiente me desperté arañado. Las uñas de mis pies y de mis manos estaban sucias, como si hubiera estado escarbando tierra. Pero mi apartamento es todo de parquet. No hay plantas, ni jardín, ni siquiera tengo alfombra. Ahí fue cuando decidí grabarme. Coloqué mi móvil frente a la cama, activé el modo nocturno y lo dejé grabando con una app que detecta movimiento. No esperaba encontrar nada interesante. De hecho, me sentía ridículo, pero cuando revisé la grabación por la mañana, había algo en ella que me dejó frío. La imagen era tenue, en escala de grises, típica de visión nocturna. Se me veía durmiendo plácidamente. Pasaron minutos, luego 1 hora, y entonces, a las 3:42 me senté en la cama de golpe. No fue un movimiento lento ni torpe, como esperaría de un sonámbulo. Fue directo, como si respondiera a una señal, y luego giré la cabeza hacia la cámara. No recuerdo nada de eso, pero ahí estaba yo, mirándola fijamente durante 3 minutos exactos, sin parpadear, sin moverse ni un solo músculo, solo mirando. Tuve que cerrar el vídeo. Me dolía el pecho, algo en esa mirada. No parecía mía, no era solo que no recordara haberlo hecho, era que la expresión en mi rostro no era humana, o al menos no como la mía, era vacía. Esa noche no dormí. Al día siguiente, le conté a mi hermana. Me dijo que quizás estaba influenciado por el vídeo, que probablemente lo malinterpreté. Me recomendó colocar una segunda cámara, desde otro ángulo, para tener más contexto, y lo hice. Esa fue la peor decisión de mi vida. Esa noche preparé todo como si fuese un experimento. Coloqué el móvil en su posición habitual, apuntando a la cama, y la segunda cámara, una antigua GoPro, la fijé con cinta adhesiva en una esquina alta de la habitación. Desde ahí podía verse todo, la cama, la puerta, incluso parte del pasillo que lleva al baño. Puse una luz tenue en el pasillo, por si se activaba el sensor. Quería saber si me levantaba, si salía de la habitación, si decía o hacía algo más que mirar fijamente a la cámara, como un condenado en el corredor de la muerte. Y me fui a dormir, pero no dormí del todo. Fue una de esas noches en las que el cuerpo cae en la cama, pero la mente queda suspendida, como flotando. A ratos abría los ojos sin saber si soñaba o no. Sentía un peso en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Y en algún momento, juro que oí una voz, suave, femenina, justo detrás de la puerta, susurrando mi nombre. Pero cuando me levanté de golpe, empapado en sudor, la puerta estaba cerrada, todo en su sitio, todo en silencio. Amaneció con esa extraña luz gris que parece no calentar nada. Fui directo a revisar las grabaciones. Empecé con la del móvil. Las primeras horas, nada. Yo dormido, apenas moviéndome. Pero a las 3:37 empecé a inquietarme en la cama. Respiración agitada, movimientos rápidos, como si estuviese soñando con algo horrible. Y a las 3:40 lo mismo que la noche anterior, me incorporé bruscamente y giré la cabeza hacia la cámara. Pero esta vez hablé. No era mi voz. Quiero decir, sí,
salía de mi boca, pero tenía una cadencia extraña, como si alguien imitara mi voz con torpeza, como si la modulase con esfuerzo. Las palabras salieron en un susurro ronco y distorsionado. Solo dijo una frase: no está listo todavía. Me quedé paralizado. Tuve que rebobinar varias veces para asegurarme de que lo había oído bien. Luego abrí el archivo de la GoPro. El ángulo era más amplio. Todo parecía normal al principio, hasta que llegó ese mismo momento, las 3:40, y ahí ocurrió algo que me hizo tambalearme. Mientras yo hablaba, mirando hacia la cámara del móvil, una figura cruzó el pasillo del fondo. No era un fallo de la cámara, no era una sombra, era alguien. Una silueta delgada, de pelo largo, que caminó despacio desde la cocina hacia el baño, sin girar la cabeza, sin apurarse. Y luego desapareció. Puse pausa, retrocedí, avancé de nuevo, lo hice 10 veces. La figura estaba ahí, no era una ilusión óptica. Y yo, en la cama, seguía hablando en esa voz que no era mía. Y cuando la figura se detuvo justo en la entrada del baño, yo sonreí. Una sonrisa lenta, artificial, como si mi cara no supiera del todo cómo hacerlo. Lancé el móvil contra el suelo sin querer. Se apagó de inmediato. Me quedé mirando la pantalla negra, con las manos temblando. Lo peor de todo no fue ver la figura. Lo peor fue recordar que la puerta de entrada estaba con llave desde dentro, y que vivo C o le o .n o volví a ver los vídeos. Los guardé en una carpeta cifrada y los subí a la nube por si acaso. Pero desde esa noche, algo cambió en el ambiente del apartamento. No me refiero a cosas que se muevan solas o luces que parpadean. No, era otra cosa. El silencio, ese silencio denso, absoluto, que solo existe en los lugares donde algo te está observando. Durante el día intentaba convencerme de que todo era una mala racha, estrés, falta de sueño, sugestión. Pero por la noche el aire se volvía más espeso. Tenía la sensación constante de que había alguien en casa, no necesariamente viéndome, esperando. Una tarde, mientras lavaba los platos, vi algo por el rabillo del ojo, un reflejo en la ventana de la cocina. Me giré de golpe. Nada. Pero el reflejo seguía ahí. Retrocedí unos pasos, intentando reproducir el ángulo. Y cuando volví a mirar, me di cuenta de que yo no estaba solo en el reflejo. Había algo detrás de mí, oscuro, alto, estático, casi humano, pero no del todo. Parpadeé y desapareció. Solo duró un segundo, quizás menos, pero suficiente como para congelarme por completo. Esa noche no puse cámaras. No podía soportar la idea de ver algo más. Me acosté temprano, me tapé hasta el cuello y dejé una luz encendida en el pasillo. Tonterías, sí, pero necesarias. A las 3:11 me desperté con un golpe seco. Al principio pensé que había sido un sueño. Luego lo volví a oír, un portazo. Venía de dentro de la casa. Me levanté despacio, tomé una linterna del cajón y caminé descalzo por el pasillo. Cada paso sonaba como si el suelo respirara bajo mis pies. Llegué al baño. La puerta estaba cerrada. Y yo nunca la cierro por la noche. Puse la mano en el pomo. Estaba frío, como si del otro lado hubiese hielo, o algo peor. La giré con lentitud, empujé despacio, y al abrirla, me quedé sin aliento. El espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiese tomado una ducha caliente, pero no olía a humedad ni a vapor, olía a metal, a óxido, a sangre. Me acerqué al lavabo, y escrito con un dedo en el vaho, como si lo hubiesen hecho segundos antes, se leía una palabra: pronto. Me eché hacia atrás de golpe y salí corriendo al salón. No recuerdo haber tomado esa decisión conscientemente. Fue como un reflejo, como si algo me obligara a alejarme. No dormí más, solo me quedé sentado en el sofá hasta que amaneció. El sol no trajo alivio, solo una pregunta que no podía sacarme de la cabeza: ¿qué va a pasar pronto? Esa mañana llamé al trabajo y pedí el día libre. No sabía qué iba a hacer con él.
pero lo necesitaba. Estaba exhausto, con los nervios destrozados y la mente llena de imágenes que no quería recordar. La figura en el pasillo, la voz susurrando mi nombre, la palabra en el espejo. Pasé horas en el sofá, sin moverme, como si mi cuerpo ya supiera que salir de ese estado significaba algo peor. A mediodía, alguien llamó al timbre. Fue como una bofetada de realidad. Un sonido normal, reconocible, que me sacó del trance. Me levanté y miré por la mirilla. Era mi vecina del tercer web. Clara, una señora mayor, amable, algo paranoica con los ruidos. Siempre está atenta a lo que pasa en el edificio. Abrí la puerta. ¿Todo bien?, preguntó sin rodeos. Perdón, te oí anoche. Oí gritos, golpes. Algo cayó. Me asusté, dijo, bajando la voz. Pensé en llamar a la policía, pero luego se calmó. La miré con la mente en blanco. ¿Qué hora era?, le pregunté. Las 3 y algo. Siempre son a las 3. Las cosas raras pasan a las 3, ¿verdad? Me quedé en silencio. ¿Seguro que estás bien? Estás pálido. Asentí y le agradecí por preocuparse. Cerré la puerta sin decir más. Me temblaban las piernas. Yo no recordaba haber gritado, y mucho menos que algo se hubiese caído. Fui directo al pasillo. La lámpara de techo estaba rota en el suelo, como si alguien la hubiese arrancado con violencia. No pude más. Tenía que saber qué estaba pasando, así que volví a poner las cámaras esa noche. Las 2. Esta vez, además, dejé una grabadora de audio encendida junto a la puerta del baño. No dormí profundamente, pero cerré los ojos. Me obligué a hacerlo, y volví a despertar a las 3:44. Esta vez, desnudo, de pie en la cocina, con las manos cubiertas de polvo negro. No tierra, no grasa, ceniza. Miré hacia el microondas. La puerta estaba abierta, y dentro había una figura de papel, una figura humana recortada, carbonizada parcialmente. La cabeza estaba quemada, el cuerpo intacto. La tiré al cubo, asqueado, sin entender qué hacía ahí. Luego corrí a ver las grabaciones. Lo que vi fue peor que todas las noches anteriores. A las 3:39 me levanté de la cama de forma lenta, muy distinta de las veces anteriores. Esta vez parecía cauteloso, como si intentara no despertar a algo. Me moví hasta la cocina y empecé a sacar cosas de los cajones. Tijeras, papel, encendedor. Y entonces, en la visión de la GoPro, se ve claramente como otra silueta me observa desde el marco de la puerta del baño. Pero esta vez no es una sombra lejana. Esta vez tiene rostro, y lo reconocí. Era el mío, mi propia cara, mirando en silencio desde el pasillo, mientras yo cortaba con precisión ese muñeco de papel y lo metía al microondas. El sonido que emití al encenderlo fue indescriptible. No era risa, ni llanto. Era una mezcla sucia, como si mi garganta se abriera y dejara salir algo que no me pertenecía. Apagué el video. Estaba a punto de vomitar. El peor miedo no era lo que vi, era lo que empezaba a entender, porque si esa figura tenía mi rostro, ¿cuál de los dos soy yo? Apagué las cámaras, no por miedo, sino por desesperación. Había algo más poderoso que el miedo a lo desconocido, la sospecha de que lo desconocido era yo mismo. Los días siguientes fueron un borrón. Dormía a ratos, comía sin hambre y ya no confiaba en mis propios pensamientos. Me encontraba hablando solo, frases sueltas, sin darme cuenta. Me despertaba en rincones de la casa donde no recordaba haber estado. Una vez, al mirarme al espejo, tuve la certeza de que el reflejo se movía con un microsegundo de retraso, lo suficiente como para saber que no estaba sincronizado conmigo, lo suficiente para perder la confianza en mi reflejo. El baño seguía oliendo a óxido, cada vez más intenso, hasta que una noche el olor se volvió insoportable y me obligó a abrir la tapa del pequeño mueble bajo el lavabo. Y allí estaba, un saco negro, atado con una cuerda, pequeño,
pero deformado por dentro. Lo saqué con manos temblorosas. Lo abrí y dentro había un puñado de fotografías. Fotos mías, dormido, desnudo, de pie, frente a la cámara. Algunas tomadas desde ángulos imposibles, desde el techo, desde dentro del armario, desde detrás del espejo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver una de las fotos en la que yo no estaba solo. A mi lado, medio fundida en la sombra, había otra figura, pálida, sin cabello, con los ojos negros, hundidos y una boca completamente cosida. Y estaba tocándome el rostro. Tiré las fotos al suelo y me eché atrás. Me golpeé la espalda contra la pared, respirando como si acabara de salir de una pesadilla. Pero no despertaba. Esto era la pesadilla. Corrí al ordenador. Quería comprobar si había alguien más conectado a la cámara por Wi-Fi. Una intrusión, una explicación lógica, algo que pudiera devolverme al mundo real. Pero cuando abrí el navegador, había una pestaña activa, un vídeo, con fecha de esa misma noche. No lo había subido yo. El título era Yo soy tú eres él. Él ya está despierto. Lo abrí y ahí estaba yo, pero en una habitación que no reconocía, sin ventanas, paredes de cemento, atado a una silla. Frente a mí, alguien, otro yo, caminaba en círculos. Sus pies descalzos dejaban marcas negras en el suelo. En un momento, la figura se agachaba, me miraba a los ojos y decía en voz baja, no eres el original. Ahí el vídeo se detenía, pantalla en negro, y un único mensaje en letras rojas. El que sueña también puede ser soñado. Esa noche intenté irme. Hice una maleta. Cogí las llaves. Me puse la chaqueta. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo del edificio no estaba allí. Había cemento, paredes grises, con grietas húmedas, y al fondo, una silla, con alguien sentado. Era yo, otra vez. O él. Algo que tenía mi rostro, mi ropa, pero no mis ojos. Sus ojos no tenían nada. Y entonces lo entendí. Yo no estaba saliendo de casa. Estaba entrando. Otra vez Hay que aceptar una idea simple, devastadora. Yo ya no sabía quién era. Intenté recordar momentos simples, cotidianos. La cara de mis padres, el nombre de mi primer colegio, el sabor de una comida que me gustara, pero todo era niebla. Mis recuerdos eran como fotografías mal reveladas, fragmentos, sin contexto. Entonces empecé a escribir una lista en una libreta, cosas que prueban que sigo siendo yo. Mi nombre es, me quedé en blanco, lo escribí mal. Luego dudé de cuál era la versión correcta, vivo solo. Pero había escuchado 2 respiraciones mientras dormía. Me estoy grabando para entender qué pasa. Pero también hay vídeos que no he grabado yo. Tengo control. Esa noche desperté con la cara arañada, con símbolos marcados en el pecho. Me sangraban los oídos. No recordaba nada. Arranqué la hoja. La rompí. Esa misma madrugada me encerré en el baño. Cerré con pestillo. Me senté en el suelo, frente al espejo, con la grabadora encendida. Quiero hablar contigo, dije. Mi reflejo me devolvió la mirada. Nada más. Sé que estás ahí. Silencio. Si no eres yo, ¿qué eres? Entonces algo ocurrió. El reflejo sonrió, pero yo no. Me quedé inmóvil. No por miedo, sino porque algo me paralizó desde dentro. Como si un ancla se hubiese clavado en mi estómago y me arrastrara hacia el fondo de mí mismo. Y el reflejo empezó a hablar. Tú me diste permiso, dijo, sin mover los labios. Las palabras llegaron sin sonido, pero claras, dentro de mi cabeza. No recuerdo haberlo hecho, susurré. No lo hiciste despierto. Golpeé el espejo. Quise romperlo. Quise romperme. Pero no se quebró. Se onduló, como si fuera agua. Y por un instante, vi a través de él. Vi la habitación vacía, la silla. Vi docenas de grabaciones, apiladas como si fueran huesos. Vi a mí mismo, acostado con los ojos abiertos, mientras alguien, otro yo, otro él, le colocaba un espejo sobre el pecho. Y en el espejo se veía otra habitación. Y en esa habitación tú estás leyendo esto.
Sí, tú, no cierres la historia, no ahora, porque esta parte es tuya. Salí del baño sin saber cuánto tiempo había pasado. La puerta estaba abierta. Yo no la había abierto, y sobre la cama había un sobre blanco, sin dirección, sin remitente. Dentro, una nota escrita con mi letra. Ya casi estás listo. Falta una sola noche más. Y al reverso, un número 3 y 33. Esa noche no pensaba dormir. Iba a estar despierto cuando viniera. Iba a enfrentarlo. Iba a enfrentarme. Pero cuando el reloj marcó las 3 y 33, no vino desde el pasillo, ni desde el espejo, ni desde la puerta del baño. Vino desde dentro de mí. Mi respiración se cortó. Mis músculos se endurecieron. Mi cuerpo se arqueó como si una cuerda invisible me estuviera levantando por la espina dorsal. Y entonces hablé, pero no era mi voz, era la suya. Ahora ya sabes quién eres. Después de esa noche, dejé de fingir que estaba a salvo, que tenía control, que era yo, porque si algo he aprendido, es que hay verdades que no deben saberse con palabras, sino con cicatrices. Cuando desperté, estaba fuera de casa, desnudo, descalzo, en un túnel subterráneo que no conocía. Las paredes estaban húmedas, goteaban. El aire olía a tierra estancada y sangre reseca. No tenía el móvil, ni la grabadora, solo tenía una linterna de mano, encendida, que alguien había dejado cuidadosamente a mi lado, y sobre mi pecho escrito con marcador negro: sigue el hilo. Al alzar la vista, vi un hilo rojo, pegado a la pared, tensado, como si alguien lo hubiese ido desenrollando a propósito, marcando un camino. Lo seguí, no porque quisiera, sino porque sabía que tenía que hacerlo. Cada paso era un recuerdo, un golpe, una escena que nunca había vivido, pero que se incrustaba como un déjà vu con dientes, una mano que me empujaba escaleras abajo, una risa que no era mía saliendo de mi garganta, un cuchillo en una mesa, un nombre borrado. Caminé durante horas, minutos. El tiempo había dejado de funcionar, y entonces llegué a una puerta de metal oxidado, encima pintado con sangre, archivo 0. La abrí. Dentro no había muebles, ni luz eléctrica, solo una cámara, una única silla, y en el suelo un espejo partido en 5 trozos. Uno de los fragmentos todavía mostraba algo, una escena, un vídeo, una grabación. Yo, de pie, frente a la cámara, en esta misma habitación, pero con la cabeza inclinada, como si escuchara algo. Y luego, alzando la mirada directamente al objetivo, mi yo del vídeo dijo: si estás viendo esto, es porque ya es tarde. Yo retrocedí, tropecé, pero no pude dejar de mirar. Has llegado al punto sin retorno. Lo que viene ahora, no podrás contarlo. El vídeo parpadeó, y se activó otro fragmento, en otro trozo del espejo. Un niño, de unos 6 años, en una cama de hospital, despierto, con la mirada perdida. Electroencefalograma plano. Un médico decía fuera de cámara: no hay actividad, pero sigue con los ojos abiertos, como si alguien más estuviera dentro. Y al fondo, en la pared blanca del hospital, alguien había escrito: esto no es un coma, es una grabación. Otro parpadeo. Tercer fragmento. Una familia llorando, frente a una tumba. Mi nombre en la lápida. No voy a escribirlo aquí. No quiero que lo leas. No quiero que lo reconozcas, porque si lo haces, podrías recordar. Y si recuerdas, entonces podrías ser tú también. Cuarto fragmento. El más pequeño. Solo una palabra: reemplazo. Y debajo, una fecha. Hace exactamente 33 días. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo no he estado sonámbulo. Yo no he estado despierto. Yo he estado funcionando, como una copia, una reproducción, una grabación sobre un cuerpo abandonado. Y el original está en algún lugar, viendo, esperando. Quizás tú, quizás él, quizás el que ahora lee esto en voz alta sin saber por qué. Una luz roja se encendió en la cámara de la sala, y una voz dijo, a través del altavoz: muy bien, has llegado. Ahora, borra lo que queda, y reemplaza el siguiente.
Fin del archivo. Inicio del siguiente ciclo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El eco de aquella voz retumbaba en mis oídos, mecánico y frío, como un mecanismo que nunca debería haberse activado. Borra lo que queda. Reemplaza el siguiente. No podía moverme, no podía pensar, solo ver, solo escuchar. Del suelo emergió una caja metálica, oxidada, vieja, con un candado que parecía imposible de abrir. Pero el candado estaba abierto, como si alguien hubiera esperado a que yo llegara. Metí la mano y saqué un carrete de cinta VHS, un último archivo, el archivo definitivo. Lo inserté en un reproductor que apareció en la pared, como si la habitación se transformara en una vieja sala de proyección. La pantalla cobró vida y una figura apareció, envuelta en sombras, con una voz que conocía demasiado bien. Si estás viendo esto, significa que has cruzado el umbral de la verdad. No eres más que un eco, una repetición de un ciclo que se ha alargado más allá de lo razonable. La cámara enfocó mi rostro, pero en la pantalla algo estaba mal. Mis ojos eran huecos, negros, vacíos. Esa no era la mirada de un hombre, sino la de un espectro atrapado entre dos mundos. Este cuerpo ya no te pertenece, continuó la voz. Eres un peón en un juego que no entiendes, pero todavía hay una opción. Mi corazón se aceleró. Por primera vez, una chispa de esperanza. Si quieres romper el ciclo, dijo la voz, debes encontrar al original y liberarlo. Pero cuidado, porque el original no siempre quiere ser liberado. La pantalla se apagó y la habitación volvió a sumirse en una oscuridad más profunda que antes. El hilo rojo, ahora cortado, parecía arder en mis manos. Comprendí que había llegado el momento. La verdad estaba al alcance, pero también el abismo. No era solo mi vida la que estaba en juego, era algo mucho más grande, y mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido, una última certeza me atravesó como un puñal helado. No sabía si era el cazador o la PRSA. La oscuridad me envolvía como un sudario pesado, pero el hilo rojo ardía con una fuerza casi imposible de ignorar. Lo sujetaba con manos temblorosas, pero no había duda, debía seguirlo, aunque fuera hacia el infierno mismo. De pronto, un sonido rasgó el silencio, un gorgoteo húmedo y profundo, como un animal atrapado en una trampa que se retuerce para morir. El eco provenía de detrás de la puerta metálica por la que había entrado. La abrí de nuevo, solo para descubrir un túnel que no estaba antes, húmedo, oscuro, con paredes cubiertas de marcas que parecían garabatos hechos con uñas. Sangre seca y fresca se mezclaban en el suelo. Algo olía a putrefacción. Mis pasos resonaban como martillazos en ese corredor sin fin. Pero entonces escuché una voz, un susurro débil, casi inaudible, que provenía de las sombras. No deberías estar aquí, no deberías seguir buscando. La voz era familiar, era mi propia voz, pero quebrada, destrozada, como si viniera de alguien que ha estado atrapado demasiado tiempo en la oscuridad. Y entonces lo vi, una figura encorvada, cubierta de sangre de espaldas a mí. Sus dedos largos y afilados arañaban las paredes, dejando líneas profundas y carmesíes. Al acercarme, la figura se giró lentamente. No tenía ojos, solo dos cavidades negras, vacías, como abismos infinitos. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados, rotos, y un hilo de baba negra colgaba de sus labios. ¿Quieres saber quién soy?, susurró con una voz que parecía arrastrar siglos de sufrimiento. Sentí un frío paralizante que me subía desde los pies hasta la nuca. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces la figura alzó una mano que era a la vez mía y no mía, llena de cortes frescos y cicatrices antiguas. Me tocó el rostro, y en ese instante, un torrente de imágenes invadió mi mente. Sangre derramada, ojos arrancados, risas rotas, un sótano oscuro y húmedo,
lleno de huesos, un reloj detenido a las 3:33 y una voz que repetía sin cesar: «No soy yo, no soy yo», grité, pero el sonido no salió de mi boca, solo un eco sordo, como si mi voz hubiera sido atrapada en el pozo de la locura. El ser se acercó aún más, y pude ver que debajo de su piel desgarrada latía un corazón negro, palpitante, imposible. «Soy lo que queda de ti», dijo. «Soy el reflejo roto, la sombra que olvidaste enfrentar». Y entonces me empujó contra la pared, donde una vieja cámara grababa todo, sin parpadear. «El ciclo debe continuar», susurró. «Oeste, morirás aquí, atrapado entre el reflejo y la realidad». El suelo tembló, la cámara empezó a vibrar. Su luz roja parpadeó como si estuviera poseída. Y el hilo rojo se encendió en llamas, quemando mis manos, pero yo no podía soltarlo, porque sabía que la única forma de romper esa pesadilla era llegar hasta el final, aunque me costara la cordura o la vida. La quemadura del hilo en mis manos era insoportable, pero no podía soltarlo. Era como si el fuego recorriera mis venas, quemando recuerdos, verdades y mentiras por igual. El túnel empezó a desmoronarse a mi alrededor. Piedras y tierra caían, aplastando el suelo y cerrando las rutas de escape. Pero yo seguía avanzando, arrastrado por una fuerza que no entendía. De repente, la cámara en la pared comenzó a emitir un zumbido agudo, un sonido que atravesaba mi mente, explotando dentro como 1000 agujas clavadas. Una voz, ya no distante, sino dentro de mi cabeza, susurró: «¿Quieres saber quién soy?». Y la respuesta estaba frente a mí, un espejo entero, intacto, colgado en la pared del final del túnel. No como los fragmentos rotos que había visto antes, sino uno completo. Me acerqué, temblando, y en el reflejo no vi mi rostro. Vi algo distinto, un hombre pálido, con ojeras profundas y ojos negros como pozos sin fondo. Un hombre que me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Y en su boca torcida, unas palabras que me helaron la sangre. «Soy tú, el original, el que dejó que la oscuridad creciera, el que hizo el pacto». El espejo empezó a vibrar, y del cristal salió una mano, agarrándome con una fuerza sobrenatural. Sentí como mi cuerpo era arrastrado hacia adentro, como si me absorbiera una dimensión paralela. Caí en una oscuridad absoluta, solo para despertar en un lugar que no podía describir con palabras normales. Era un sótano, pero no cualquier sótano. Las paredes estaban cubiertas de fotografías rotas, cartas amarillentas y recortes de periódicos con mi nombre. Un altar macabro ocupaba el centro, con velas negras consumiéndose lentamente. Sobre el altar, un diario viejo, abierto en una página que parecía haber sido escrita ayer. Leí en voz alta: «Hoy ha vuelto a despertar. El duplicado es fuerte, pero frágil. Pronto tendrá que decidir, seguir en la sombra o arder en la verdad». Un ruido tras de mí me hizo girar. Ahí estaba él, mi reflejo, el original, el verdadero. Con una sonrisa torcida, me susurró: «Es hora de elegir, hermano. Oeste, seguimos el ciclo o rompemos la cadena, aunque cueste cada gota de sangre». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sabía que esa elección marcaría no solo mi destino, sino el de todo lo que quedaba de mí. ¿Y tú, que estás escuchando esto, crees que serías capaz de enfrentar tu reflejo y decirle la verdad? ¿Oeste huirías, como yo, hacia una oscuridad aún más profunda? El reflejo me miró con una mezcla de burla y desafío. Sus ojos negros absorbían toda la luz. «No tienes elección. Oeste, aceptas lo que eres, o te consumes en la negación». Sentí un peso aplastándome el pecho, pero dentro de mí nació una chispa de resistencia. «Si tú eres yo, entonces uno de los dos debe desaparecer». Sonrió cruelmente y avanzó, pero esta vez no me paralicé. Tomé el hilo rojo aún ardiendo y lo lancé con fuerza hacia el espejo. El cristal estalló en llamas, agrietándose mientras la figura gritaba: «No puedes liberarte, siempre seremos uno».
El fuego creció y la oscuridad atrapada empezó a desvanecerse. Una ola de paz fría me envolvió. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación, la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas. El hilo rojo había desaparecido, la cámara seguía apagada. ¿Sueño o realidad? Sentí un vacío inmenso, pero también libertad. Entonces el móvil vibró. Un nuevo vídeo apareció, con un mensaje que heló mi sangre. Esto nunca termina. Nos vemos en la próxima noche. No eres el único sonámbulo. Apagué el móvil con las manos temblando. En el silencio, comprendí que aunque había roto el ciclo, el verdadero terror apenas comenzaba. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas noches de terror. Nos vemos en el próximo vídeo, donde el miedo seguirá acechando